2019 sería un año que marcaría el destino de la humanidad, pues a finales de este se detectaron los primeros casos del virus altamente contagioso denominado SARS-CoV-2. Este también se le conoce como COVID o coronavirus. A México arribaría a inicios del 2020, marcando el inicio de la pandemia en este país. A continuación, buscamos informar, por medio de este reportaje, cuáles fueron los cambios que sufrió la legislación mexicana en materia laboral debido al COVID. De igual forma, buscamos ver cuáles son las acciones que tuvieron que emprender las empresas para adaptarse a esta nueva situación. Por último, tendremos dos testimonios de personas que vivieron en carne propia esta situación dentro de las empresas. Y para esto nos hablará un poco más mi compañera Daniela. Hola Liz, de igual forma es un placer estar aquí contigo hoy. Sí, es terrible la situación que se ha vivido este último año y ha sido todo un caos en las empresas. Les voy a compartir un poco de cómo han tratado las empresas el COVID-19. Primero que nada, el director de la Organización Internacional del Trabajo dijo que es necesario tomar acciones que respondan a las necesidades de los más vulnerables al COVID. Las empresas entonces se han visto en la obligación de cerrar temporalmente operaciones, reducir horas de trabajo e incluso recortar personal. Hay ciertas áreas laborales en las cuales desafortunadamente fue imposible otorgar el home office a los empleados, ya que es necesario que las actividades sí sean de manera presencial. Y ante estas situaciones se llevan a cabo protocolos de sanidad como lo son el lavado de manos frecuente, la sana distancia, el uso de cubrebocas y el uso de gel antibacterial. En el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo establece que es obligación de los patrones que las instalaciones estén en condiciones para laborar. Entonces, cumpliendo con esta ley, en la mayor parte de las empresas que son oficinas se ha implementado home office, ya que ha sido posible realizar el trabajo desde casa con herramientas como Zoom, Google Meet, para estar en contacto siempre con todo tu equipo. Y por otro lado, desafortunadamente muchas empresas se han visto afectadas en sus ingresos y han tomado la decisión de recortar salarios e incluso de recortar personal. Una duda que ha surgido muchísimo es sobre si el COVID-19 se considera como una enfermedad de trabajo y si es así, ¿en qué casos? Bueno, la Ley Federal del Trabajo. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social lanzó un comunicado el 28 de enero de 2021 en el cual dice que la enfermedad SARS-CoV-2 se reconocerá como enfermedad de trabajo. Esto está sustentado en el artículo 475 de la Ley Federal del Trabajo, en la cual dice que una enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio que implique el trabajo. Este comunicado también especifica que el COVID-19 ya se tiene contemplado en las tablas de enfermedades de trabajo del artículo 513 en la fracción 136, relativo a la virosis. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social lanzó el 3 de abril del 2020 los criterios de calificación por casos de coronavirus como enfermedad de trabajo, y como su nombre lo dice, estos buscan describir la metodología que el instituto tiene para clasificar al coronavirus como una enfermedad de trabajo, tanto para los que trabajan en el IMSS como para sus afiliados. También, dentro de estos criterios, se describe el riesgo de trabajo que tiene cada ocupación y básicamente se toma como referencia el nivel de exposición que se tiene en dichas ocupaciones. Y bueno, de acuerdo con los criterios, para que el coronavirus sea tomado como enfermedad de trabajo, se requiere lo siguiente. 1. De haber enfermado antes del 24 de marzo del 2020, presentarse como caso confirmado. Posterior a esta fecha, presentarse como caso sospechoso o confirmado. 2. Que el trabajador sea expuesto ocupacionalmente. 3. Que haya un periodo de 1 a 14 días entre el contacto o exposición laboral y el inicio de los síntomas. En caso de actividades no esenciales, identificar que el contacto fue antes de la suspensión laboral. 4. Que se demuestre que el trabajador estuvo expuesto en su labor o con motivo de su trabajo a alguna persona con coronavirus. Finalmente, y con el fin de saber si es que efectivamente se aplicaron estos cambios en la vida laboral, se entrevistó a dos individuos,
El primero contrajo el virus desafortunadamente en una etapa temprana de la pandemia. El segundo, una gerente de supply chain que se encarga de los recursos humanos de su empresa, nos platica cómo se vivió el tema del coronavirus dentro de ella. Hola, buenas tardes, Gaby. Muchas gracias por aceptar la entrevista y te quería hacer unas preguntas sobre cómo fue el protocolo de COVID en tu trabajo. Pues primero que nada te quiero preguntar si conoces algo sobre la ley del teletrabajo o si les dieron algún tipo de capacitación sobre esta ley, pues que se dio derivado del COVID. No, ni en el trabajo ni personalmente investigué sobre la ley. Pues mira, esa ley, o sea, como dato, es es la ley que acaban de poner para todo lo del home office, entonces es donde te dice tus obligaciones como asalariado y tus derechos. Entonces, o sea, pues es de que, por ejemplo, no sé, tu empresa te tiene que brindar equipo de cómputo, te deberían, por ejemplo, de dar una parte proporcional del gasto de luz, porque pues a lo mejor pues estás tú gastando tu internet, estás gastando tu luz, a lo mejor pues prendes el aire y claro. ese tipo de cosas. Bueno, luego cuando inició la pandemia les dieron la libertad de hacer home office y si fue así, ¿cuál fue la mecánica de trabajo que se implementó? No, yo trabajaba en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tabasco, pero yo soy personal de contrato. O sea, yo no tengo una plaza en la Secretaría de Educación. Entonces, sí hubo home office y aparte las personas que son de plaza tuvieron la posibilidad de irse a su casa en el tiempo de la pandemia cuando eran vulnerables, las personas que eran vulnerables por alguna enfermedad o por edad. Pero en mi caso, yo era de contrato, entonces yo seguí trabajando hasta que por instrucciones se tuvo que cerrar y no había nadie en las oficinas, que fue aproximadamente mes y medio que estuvimos fuera todos del trabajo. Y ¿hubo algún punto en el que les dijeron de que pues no, pues ya tienen que regresar de forma presencial, ¿no? Y más o menos te acuerdas como para qué fechas? Sí, yo regresé a laborar, eventualmente iba a realizar trabajos, yo trabajaba en casa, nunca dejé de trabajar aún el tiempo que estuve en casa, pero regresé a laborar aproximadamente mediados de junio del 2020. Y, por ejemplo, ahí que pues era donde estaba el más fuerte lo de la pandemia, o sea, ¿qué protocolos de seguridad estaban aplicando en tu trabajo? Bueno, no íbamos todos a las oficinas. Las personas vulnerables no asistían, las personas mayores de edad y las personas que tenían plaza tampoco iban. Entonces, en realidad éramos pocos los que asistíamos con regularidad a la oficina. Por ejemplo, si se cumplía de que, no sé, todos con cubrebocas, de que sanitización y esas cosas, ¿no? ¿O no lo sé? Claro que sí, sí, eso sí, teníamos que asistir con cubrebocas, teníamos que aplicarnos el gel que ellos tenían en las entradas a cada oficina, pusieron tapetes sanitizantes, tomaban la temperatura en la entrada principal, sí implementaron esas medidas. Y, por ejemplo, cuando tú te contagiaste de COVID, ¿fue dentro de la oficina o fuera? Yo considero que fue dentro de la oficina porque yo únicamente iba a la oficina. Yo no salía a ningún otro lugar. De hecho, aquí en la casa, quien iba a hacer las compras para la comida y cosas que se necesitaran era mi esposo.
Entonces, yo únicamente salía a laborar y regresaba a la casa, y llegando a la casa cumplía con todo el protocolo de quitarme los zapatos, rociarme con sanitizante, bañarme. Y cuando yo me contagié, otra compañera también se contagió, entonces por eso suponemos que fue ahí, porque las dos en el mismo tiempo nos contagiamos. Y por ejemplo, cuando tú informaste, pues, o sea, a tu jefe o a tu empresa, o sea, ¿cómo fue el trato por parte de ellos? ¿Te apoyaron? Pues, o sea, no sé, ¿qué te decían o de qué manera te apoyaron? En cuanto yo avisé que tenía síntomas, me dijeron que me retirara, que me hiciera la prueba, que les avisara si efectivamente tenía yo, me había contagiado. Y así lo hice. Yo me retiré, ese mismo día fui a hacerme la prueba. Al día siguiente me entregaron el resultado, y yo lo envié escaneado al correo del asistente de mi jefe, y sin ningún problema me dejaron estar el tiempo que yo necesitara hasta recuperarme, ¿Y hasta salir negativa. te dieron algún tipo de incapacidad o seguiste trabajando mientras tenías COVID? No, no me dieron incapacidad porque yo trabajo por contrato, entonces no tengo ninguna prestación ni servicio social, de salud ni nada. Pero, y sí seguí trabajando, mucho menos, pero sí cosas que tuviera pendientes, sí las seguía haciendo porque en realidad no tuve complicaciones mayores. Pero, pues ningún otro beneficio o incapacidad, pues sí me la dieron, pero no de manera oficial, pero sí el tiempo que yo necesité estuve en casa. Y por ejemplo, ya para terminar, o sea, después de tu experiencia de haber trabajado en casa y haber ido pues presencialmente mientras estaba la pandemia, ¿tú consideras que es realmente necesario acudir de forma presencial a la oficina o sí puedes trabajar sin problemas de casa? Yo considero que sí es una buena opción trabajar de casa. Mm, yo sin ningún problema pude cumplir con mi trabajo desde casa. No me dieron herramientas, fueron propias, la computadora, pues todo lo que ocupé fue personal, pero, pero sí pude desempeñar mi trabajo bien desde casa, sin problema. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Circunstancias que han derivado de la pandemia han llegado a aplicar algún protocolo en la empresa. Hola, buenos días. Sí, claro que sí. Primeramente, pues al ser empresa esencial, no pudimos parar operación. Entonces fue pues definir quiénes, o sea, dentro de toda la plantilla laboral, tenían forzosamente que estar laborando desde oficina y desde la planta, y quiénes podíamos realizar nuestras actividades de forma remota. Y pues siempre teniendo en cuenta las normas y el decreto aplicado por el gobierno del estado de Puebla, por protección civil, y cumpliendo, ¿no? Pero también salvaguardando o cuidando, ¿no? Que es muy importante para la empresa, la salud y de los trabajadores. Y la dirección también se dio a la tarea de, pues, mantener todos los puestos de trabajo, ¿no? Que no afectara al personal en su ingreso o con despidos. Ok, perfecto. Y para el personal que aún asistía a las instalaciones, ¿aplicaron algún protocolo en cuanto a, me imagino, no sé, aparte de las mascarillas, que fue casi obligatorio para todos,
algún área de sanitización o algo por el estilo? Un área de sanitización al entrar, o sea, se te checa la temperatura, se te hace una encuesta, o sea, si has tenido algún síntoma, se prohibieron o se limitaron visitas de proveedores, o sea, pues realmente no había, ¿no? Visitas de proveedores. El personal pasa por sanitización, o sea, tanto de cuerpo entero como de zapatos, se te toma la temperatura, oxigenación, se lleva un récord. Al personal que trabaja en oficina se le asignó una oficina, o sea, nunca hubo más de 2 personas en una oficina y esto se pudo coordinar, o sea, pues debido a que somos menos personal, ¿no? Del que estamos normalmente laborando en sitio. Por ejemplo, ahorita todo el personal, si vas ahí a la empresa, todo el personal también usa ahorita doble cubrebocas, más aparte la careta. Y es concientización, o sea, de higiene, ¿no? De lavado de manos, guardar distancia, o sea, eso sí fue como recordatorios constantes, ¿no? Al personal, no nada más dentro de oficinas, sino también, pues, practicarlo, ¿no? Para tu casa y con tu familia, con las personas que convives. Ok. Y bueno, en cuanto al personal que llegaron a poner en sus casas, supongo que tuvieron ahí alguna relación con el teletrabajo. No sé si ha escuchado un poco sobre el tema. Sí, te digo, yo trabajo desde casa. Okay. Y la verdad, bueno, ya por experiencia previa en el trabajo anterior que yo tenía, por contrato podía trabajar algunos días vía remota. Entonces, pues a mí se me hace muy práctico, creo que eres más productivo, incluso, trabajando desde casa, ¿no? Es mi opinión personal. Ok. Y bueno, en cuanto a la reglamentación, este año va a entrar, o entró en vigor, más bien dicho, en la parte de la Ley Federal del Trabajo, una sección especial de teletrabajo. ¿Han aplicado alguna de las medidas que dice esta ley o apenas están en el proceso de implementarlas? Bueno, para trabajar vía remota todos contamos con las herramientas. La empresa nos da las herramientas necesarias, ¿no? Tu laptop, tu celular, o sea, impresora. No hemos llegado al punto de lo que habla ahora la ley, ¿no? De que te tienen que aportar, por ejemplo, una parte para internet y cosas así, porque pues yo creo que estamos, o sea, por definir, ¿no? En la empresa también todavía, o sea, ¿cuánto tiempo más va a durar el decreto de facilitar el trabajo fuera de oficina cuando sea posible? Y entonces yo creo que la empresa también, la dirección es lo que está esperando, ¿no? Ok, perfecto. Y bueno, ahora cambiando un poco de tema, me gustaría saber si es que desafortunadamente han llegado a localizar algún caso de COVID dentro de la empresa y si en caso de ser así, más o menos cuál es el tratamiento que ustedes le dieron a dicho caso. Desafortunadamente sí tuvimos, o sea, dos casos que se presentaron precisamente por lo mismo, o sea, son familiares, o sea, que trabajan en la empresa. Sin embargo, y bueno, esto no sé si está bien decirlo, pero no tuvieron el apoyo necesario o requerido en esta enfermedad por parte de, digamos, el Seguro Social. Entonces, la empresa sí apoyó, o sea, muchísimo a estas personas en cuanto, obviamente, tiempos por incapacidades, o sea, cosa que el Seguro Social no les brindó. Y también en renta para una persona de ellas sí requirió oxígeno, atención médica, estuvo en su casa, entonces eso sí le brindó la empresa. ¿Ustedes consideran que el COVID se llega a tomar como una enfermedad de trabajo o que sea como ajeno a esto, después de la experiencia que tuvieron? Yo sí sería de la idea de que tiene que ser considerado una enfermedad del trabajo y el Seguro Social debería de brindar pues todo el apoyo, ¿no? Al enfermo y a los familiares, o sea, porque pues sí, si tienes una persona con contagio en tu casa, y sí, o sea, se le puede aislar en tu casa y todo, pero sí deberían de brindar todo el apoyo, ¿no? O sea, no creo que todas las empresas apoyen tanto al trabajador.
como fue el caso, ¿no? Tal vez de nuestra empresa. Entonces, pues sí es importante para tranquilidad, ¿no? Del enfermo y de su familia. Pues sí. O sea, simplemente la renta de tanques de oxígeno, pues es un costo alto, ¿no? Que no todas las familias pueden absorberlo. Sí, sí. Y en esta manera, el IMSS fue el mismo IMSS el que no dio como enfermedad de trabajo ahora sí que la enfermedad del COVID. Mira, la situación fue de que el personal, digamos, uno de los trabajadores tal vez llegó muy rápido al punto crítico. Entonces, su familia iba al Seguro Social y pues le pedían, ¿no? Obviamente que tenía que presentarse para valoración y él estaba con oxígeno, tanque de oxígeno en su casa. Entonces, ¿cómo trasladas, ¿no? Para valoración a una persona que está muy mal, ¿no? No, y aparte es contagiosa la enfermedad. Sí, o sea, yo les decía, bueno, les van a facilitar ambulancia para llevar el tanque de oxígeno y vas ahí y contagias, ¿no? O sea, sí. Porque pues en tu casa estás aislado. Sí, sí. Entonces, es criterio, ¿no? Pues no sé si del personal de las clínicas, del Seguro Social o qué pasa ahí, ¿no? Ok. Y bueno, finalmente, de tener la oportunidad, ¿qué iniciativa hubiera propuesto ustedes con relación a esto de la pandemia? Yo creo que hubieran sido medidas más tempranas, o sea, de trabajo en casa, cierre, ¿no? De centros comerciales, o sea, tener más control en eso en un inicio, o sea, no haber tardado tanto las autoridades, sabiendo pues que era una pandemia y que si ya estaba en otros lados del mundo, o sea, en Europa, o sea, haber tomado medidas más drásticas en un inicio. Hola, buenas tardes, Gaby. Muchas gracias por aceptar la entrevista y te quería hacer unas preguntas sobre cómo fue el protocolo de COVID en tu trabajo. Pues primero que nada te quiero preguntar si conoces algo sobre la ley del teletrabajo o si les dieron algún tipo de capacitación sobre esta ley, pues que se dio derivado del COVID. No, ni en el trabajo, ni personalmente investigué sobre la ley. Pues mira, esa ley, o sea, como dato, es es la ley que acaban de poner para todo lo del home office, entonces es donde te dice tus obligaciones como asalariado y tus derechos. Entonces, o sea, pues es de que, por ejemplo, no sé, tu empresa te tiene que brindar equipo de cómputo, te deberían, por ejemplo, de dar una parte proporcional del gasto de luz, porque pues a lo mejor pues estás tú gastando tu internet, estás gastando tu luz, a lo mejor pues prendes el aire y claro. ese tipo de cosas. Bueno, cuando inició la pandemia les dieron la libertad de hacer home office y si fue así, ¿cuál fue la mecánica de trabajo que se implementó? No, yo trabajaba en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tabasco, pero yo soy personal de contrato. O sea, yo no tengo una plaza en la Secretaría de Educación. Entonces, sí hubo home office y aparte las personas que son de plaza tuvieron la posibilidad de irse a su casa en el tiempo de la pandemia cuando eran vulnerables, las personas que eran vulnerables por alguna enfermedad o por edad. Pero en mi caso, yo era de contrato, entonces yo seguí trabajando hasta que por instrucciones se tuvo que cerrar y no había nadie en las oficinas, que fue aproximadamente mes y medio que estuvimos fuera todos del trabajo. Y ¿hubo algún punto en el que les dijeron de que pues no, pues ya tienen que regresar de forma presencial, ¿no? Y más o menos te acuerdas como para qué fechas? Sí, yo regresé a laborar eventualmente. Iba a realizar trabajos, yo trabajaba en casa, nunca dejé de trabajar aún el tiempo que estuve en casa, pero regresé a laborar aproximadamente mediados de junio del 2020.
Y, por ejemplo, ahí que pues era donde estaba el más fuerte lo de la pandemia, o sea, ¿qué protocolos de seguridad estaban aplicando en tu trabajo? Bueno, no íbamos todos a las oficinas. Las personas vulnerables no asistían, las personas mayores de edad y las personas que tenían plaza tampoco iban. Entonces, en realidad éramos pocos los que asistíamos con regularidad a la oficina. Por ejemplo, sí se Sin- cumplía de que, no sé, todos con cubrebocas, de que sanitización y esas cosas, ¿no? O no lo sé. Claro que sí, sí, eso sí, teníamos que asistir con cubrebocas, teníamos que aplicarnos el gel que ellos tenían en las entradas a cada oficina, pusieron tapetes sanitizantes, tomaban la temperatura en la entrada principal, sí, sí implementaron esas medidas. Y, por ejemplo, cuando tú te contagiaste de COVID, ¿fue dentro de la oficina o fuera? Eh, yo considero que fue dentro de la oficina porque yo únicamente iba a la oficina. Yo no salía a ningún otro lugar. De hecho, aquí en la casa, quien iba a hacer las compras para la comida y cosas que se necesitaran era mi esposo. Entonces, yo únicamente salía a laborar y regresaba a la casa y llegando a la casa cumplía con todo el protocolo de quitarme los zapatos, rociarme con sanitizante, bañarme. Y cuando yo me contagié, otra compañera también se contagió. Entonces, por eso suponemos que fue ahí, porque las dos en el mismo tiempo nos contagiamos. Y, por ejemplo, cuando tú informaste, pues, o sea, a tu jefe o a tu empresa, o sea, ¿cómo fue el trato por parte de ellos? ¿Te apoyaron? Pues, o sea, no sé, ¿qué te decían o de qué manera te apoyaron? En cuanto yo avisé que tenía síntomas, me dijeron que me retirara, que me hiciera la prueba, que les avisara si efectivamente tenía yo, me había contagiado. Y así lo hice. Yo me retiré. Ese mismo día fui a hacerme la prueba. Al día siguiente me entregaron el resultado eh, y yo lo envié escaneado al correo de, del asistente de mi jefe y sin ningún problema me dejaron estar el tiempo que yo necesitara hasta recuperarme, ¿Y hasta salir negativa. te dieron algún tipo de incapacidad o seguiste trabajando mientras tenías COVID? No me dieron incapacidad porque yo trabajo por contrato, entonces no tengo ninguna prestación ni servicio social, de salud ni nada. Pero, y sí seguí trabajando, mucho menos, pero sí cosas que tuviera pendientes, sí las seguía haciendo porque en realidad no tuve complicaciones mayores. Pero, pues ningún otro beneficio o incapacidad, pues sí me la dieron, pero no de manera oficial, pero sí el tiempo que yo necesité estuve en casa. Y, por ejemplo, ya para terminar, o sea, después de tu experiencia de haber trabajado en casa y haber ido pues presencialmente mientras estaba la pandemia, ¿tú consideras que es realmente necesario acudir de forma presencial a la oficina o sí puedes trabajar sin problemas de casa? Yo considero que sí es una buena opción trabajar de casa. Mm, yo sin ningún problema pude cumplir con mi trabajo desde casa. No me dieron herramientas, fueron propias, la computadora, pues todo lo que ocupé fue personal, pero, pero sí pude desempeñar mi trabajo bien desde casa, sin problema. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Finalizando con nuestra opinión, desde mi perspectiva, se realizaron cambios oportunos a la ley
En materia laboral, de acuerdo a lo que pasaba en México con la pandemia, pues los criterios que lanza el IMSS son muy claros de cuándo es que se tomará en cuenta al coronavirus como una enfermedad de trabajo. Y básicamente es que hayas contraído este virus cuando estabas trabajando. Por otra parte, pienso que aún hay un distanciamiento muy grande entre lo que marca la ley y la realidad de México, y en gran medida se debe a que muchos llegamos a ignorar o a desconocer nuestros derechos que la misma ley nos da. Bueno, y ya para terminar con este reportaje, en mi opinión, el home office es algo que ha llegado a facilitar la vida de todos nosotros, ya que en casa tenemos más comodidades, pero de igual forma es importante que en casa tengamos un lugar especial y adecuado para hacer el trabajo. Y con respecto al COVID, pienso que si realmente todos siguiéramos rigurosamente las medidas que se están poniendo preventivas de COVID, el riesgo de contagio realmente sería muy bajo. Pero también es válido que existan personas que realmente se estén cuidando en casa y no quieran asistir a la oficina, se vale. Pero yo creo que aquí es donde entra la parte de la honestidad, porque entonces, pues, ok, te están dando la facilidad de estar todo el tiempo desde tu casa, pero entonces tú tienes que responder cumpliendo con todas tus actividades a tiempo y haciendo todo lo que se te pida.